Me llamo Ángel de Jesús Flores Chávez, estudio el 10º cuatrimestre de la licenciatura en Derecho Online en el Instituto de Estudios Universitarios. Reitero mis agradecimientos especiales al Instituto de Estudios Universitarios, extensivo a la doctora Teresa Ivonne Castillo Diego, quien ética y responsablemente transmite sus conocimientos y es titular de la asignatura Seminario de Apoyo a la Titulación 2. Abordaremos en esta presentación como objetivo principal argumentar los elementos del trabajo de investigación a través de la presentación oral del proyecto de tesis, el cual se titula La brecha digital y su impacto educativo a estudiantes de nivel telebachillerato comunitario en comunidades rurales. Hoy les hablaré sobre la brecha digital y su impacto en la educación de los estudiantes de telebachillerato comunitario, un problema que no solo limita su aprendizaje, sino que también perpetúa desigualdades. En introducción, la desigualdad en acceso a Internet y las tecnologías de la información y la comunicación se conoce como brecha digital. En las áreas rurales de nuestro país, en México, la falta de inversión en infraestructura digital, los costos altos en cuanto a implementación tecnológica y la marginación social ha sido una problemática y ha impactado en el rezago educativo, limitando gravemente el acceso a una educación con equidad y calidad. Las iniciativas del gobierno de los tres niveles y en especial del federal, como los programas Internet para Todos, Conectividad para el Bienestar y el programa de cobertura social, cuyo objetivo son las políticas de inclusión digital universal que busca que las telecomunicaciones sean un servicio que se preste en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. Aún así, no ha sido satisfactorio porque muchas zonas rurales continúan sin cobertura de conectividad básica, quedando por consecuencia estudiantes sin las herramientas necesarias para desenvolverse en un ámbito educativo. En 2023, el 70% de los hombres utiliza Internet frente al 65% de las mujeres. También la cantidad de mujeres que está desconectada en todo el mundo es en un 17% mayor la de hombres, según el informe de la Unidad Internacional de Telecomunicaciones. Esta problemática se interpreta de manera crítica en los telebachilleratos comunitarios y, por citar un ejemplo, lo de la región 4 frailesca en el municipio de Villaflores, Chiapas, donde existen factores económicos, geográficos y de infraestructura. Estos factores dificultan el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y, por efecto, la inclusión educativa. Este proyecto tiene como propósito analizar el impacto de la brecha digital en los estudiantes de nivel telebachillerato comunitario, considerando las perspectivas de docentes y padres de familia. Se van a diseñar instrumentos de recolección de la información, la validación y aplicación, así como los análisis y hallazgos, donde es importante considerar el objetivo general del diseño metodológico y las variables para que nos guíen a un análisis profundo. Desde un punto de vista general, se busca aportar evidencia que oriente el diseño y la implementación de estrategias educativas más justas e inclusivas, que se ajusten a la realidad de las zonas rurales y que respondan a los desafíos de la actualidad de la educación digital. En el capítulo 1 tenemos el objeto de estudio. El presente proyecto tiene como objeto analizar la falta de equipo y conexión a Internet en el rendimiento educativo de los estudiantes de nivel telebachillerato. Planteamiento del problema. En 2023, reiteramos, el 70% de los hombres utiliza Internet frente al 65% de las mujeres. También la cantidad de mujeres que está desconectada en todo el mundo es en un 17% mayor que la de los hombres, según el informe de la UI. La brecha digital es un obstáculo principal para el desarrollo educativo en las comunidades rurales, especialmente en aquellas donde el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es limitado o inexistente, y afectan a estudiantes de nivel telebachillerato comunitario. Las TIC ofrecen numerosas ventajas: mayor acceso a la información,
reducción de gastos en el sector laboral, mayor conectividad entre las personas, etcétera. Pero la digitalización no se está dando por igual en todo el mundo. Y es que también en esto existe un desequilibrio y recibe el nombre de brecha digital. Las estrategias de inclusión digital en zonas rurales son escasas debido a que se presentan mayores desafíos técnicos y más costos de inversión. Philips y Williams en 2019. Lo anterior sumado a la deficiencia en la infraestructura vial que dificulta la conexión de estos sitios. De acuerdo a la última encuesta nacional en 2024 sobre la disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares del INEGI, en Chiapas, cerca del 60% de la población no tiene acceso a Internet, lo que limita el aprendizaje de estudiantes. Es importante señalar que los telebachilleratos comunitarios no cuentan con espacios dignos en conectividad, infraestructura y equipo, como tampoco con personal humano capacitado para hacer frente a la brecha digital educativa. Por eso la importancia de proponer políticas públicas para incluir este sector. En la justificación, en el aspecto social, esta investigación es fundamental ya que exponen las desigualdades sociales que afectan el acceso a una educación de calidad en comunidades rurales vulnerables. La brecha digital no solo limita el desarrollo académico de los estudiantes de telebachillerato comunitario, sino que también profundiza la exclusión social. Entender cómo la falta de acceso a la tecnología, Internet y capacitación en habilidades digitales impacta en el desempeño educativo. En el aspecto teórico, esta investigación contribuirá al diseño de iniciativas que garanticen la equidad educativa, fomentando la inclusión de los estudiantes en procesos de aprendizaje innovadores y en igualdad de condiciones. El estudio adquiere importancia en un entorno donde la educación digital es cada vez más esencial. La identificación de obstáculos permitirá a las instituciones gubernamentales, educativas y comunitarias para implementar soluciones concretas que mejoren la infraestructura tecnológica, la formación docente y el acceso a herramientas digitales. En cuanto a los objetivos, el objetivo general es estudiar el impacto de la brecha digital en el rendimiento educativo de los estudiantes de telebachilleratos comunitarios en comunidades rurales. En los objetivos específicos tenemos reconocer factores que influyen a la brecha digital educativa en zonas rurales, determinar cómo influye en el aprendizaje de los estudiantes la falta de acceso a los recursos tecnológicos, analizar el impacto en el sector educativo y proponer estrategias para reducir la brecha digital. En cuanto a la hipótesis, la brecha digital en los telebachilleratos comunitarios de las comunidades rurales está definida por factores económicos, geográficos y de infraestructura, lo que impacta negativamente en el rendimiento académico y las oportunidades educativas de los estudiantes. El escaso acceso a dispositivos tecnológicos, la carencia de conexión a Internet y la ausencia de infraestructura tecnológica limitan el aprendizaje autónomo y el desarrollo de competencias digitales esenciales para su inclusión en el ámbito educativo. A pesar de los esfuerzos por reducir esta desigualdad mediante programas de dotación de equipos y mejora de conectividad, las acciones implementadas han sido insuficientes para garantizar un acceso equitativo a la educación digital. En este contexto, se necesita el diseño e implementación de políticas públicas sostenibles y adaptadas a las necesidades de cada comunidad con el fin de cerrar la brecha digital y promover una educación inclusiva y de calidad en los telebachilleratos comunitarios. Capítulo 2. El marco de referencia. En el marco histórico contextual tenemos la ubicación espacial y geográfica. El presente proyecto se ubica en comunidades rurales de México, concretamente a aquellas donde se transmiten servicios educativos en el nivel de telebachillerato comunitario. En estas localidades, caracterizadas por su localización geográfica accidentada, aislada y una escasa infraestructura tecnológica, enfrentan retos considerables en el acceso a herramientas digitales. La brecha digital en estas áreas afecta directamente el desarrollo educativo de los estudiantes, quienes dependen en gran medida de los recursos disponibles en su entorno. En cuanto al microentorno del fenómeno de investigación,
El telebachillerato comunitario funciona en un contexto donde los recursos tecnológicos y educativos son limitados. Cito algunos factores que intervienen. En cuanto a infraestructura educativa, escasez de equipos de cómputo, acceso restringido a Internet y recursos pedagógicos incompletos. Los estudiantes, en cuanto a su perfil, en su mayoría emanan de familias con bajos ingresos económicos, por lo que su acceso o posesión es limitado a dispositivos tecnológicos en el hogar. Los profesores se enfrentan al reto de emplear tecnologías con una formación inadecuada y en sus contextos con diversas restricciones, aunado a la falta de conocimientos tecnológicos en el dominio de dispositivos, debido al perfil que desempeñan en la enseñanza-aprendizaje. Macroentorno del fenómeno de investigación. Al nivel nacional, la brecha digital en México se relaciona con desigualdades económicas y sociales. Según datos del INEGI, en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, realizó la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. En 2023, la encuesta identificó el uso de estas tecnologías para personas de 6 años o más. Las entidades federativas con mayores porcentajes de personas usuarias de Internet en 2023 fueron Quintana Roo, Baja California y Jalisco. Las que registraron los menores porcentajes fueron Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En cuanto a políticas públicas como el Programa de Inclusión Digital Universal, busca mitigar estas brechas, pero los resultados han sido limitados debido a la insuficiencia de recursos y falta de seguimiento efectivo en comunidades remotas. En el marco teórico, la teoría aplicable al fenómeno de estudio, tenemos la teoría de la brecha digital. Postula que la desigualdad en el acceso y uso de las TIC están influenciadas por factores socioeconómicos, educativos y culturales. La brecha digital se divide en 3 niveles: acceso a los dispositivos, uso efectivo y aprovechamiento significativo. En la teoría del capital social, es el agregado de los actuales o potenciales recursos que están relacionados con la posesión de una red perdurable de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo. Plantea que el acceso a redes y recursos tecnológicos incrementa las oportunidades educativas y laborales. La teoría del aprendizaje sociocultural destaca la importancia del contexto y las herramientas culturales en el aprendizaje. En este caso, las TIC son mediadores clave para el desarrollo cognitivo y educativo. Lev Vygotsky sostenía que los niños desarrollan paulatinamente su aprendizaje mientras y a través de la interacción social adquieren nuevas y mejores habilidades, así como el proceso lógico de su inmersión a un modo de vida rutinario y familiar. Los modelos teóricos. Modelo de adopción tecnológica. Analiza los factores que determinan la aceptación y uso de la tecnología, como la facilidad de uso percibida y la utilidad percibida. Se busca explicar la relación entre la aceptación y adopción de la tecnología. Propone y demuestra que la percepción de utilidad y la percepción de facilidad de uso son factores críticos en el proceso de adopción de la tecnología y uso de sistemas. La teoría unificada de la aceptación y el uso de la tecnología tiene por objetivo integrar los elementos esenciales de otros modelos y teorías. Explica la aceptación y el uso de la tecnología en las organizaciones. Capítulo 3. El marco metodológico. El tipo de investigación de este proyecto es mixto. En este enfoque se recopilan datos cuantitativos y cualitativos. Esta investigación se basa en la recopilación de diversos tipos de datos que proporciona una comprensión más completa de un problema de investigación. Es decir, los dos enfoques no serán excluyentes, pero sí complementarios. Se realizarán entrevistas y cuestionarios como técnicas cualitativas con estudiantes, docentes, padres o tutores que se encuentren en esta brecha. Los alcances y limitaciones de la investigación. En cuanto a los alcances, se busca describir las características y efectos de la brecha digital en los telebachilleratos comunitarios.
las condiciones tecnológicas, educativas y sociales donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un estudio exploratorio y descriptivo. ¿Por qué exploratorio? Porque el objetivo es examinar un tema poco estudiado o novedoso, por no haber suficiente información y poco abordado. ¿Por qué descriptivo? Porque especificaremos propiedades y características del fenómeno, describiremos tendencias de la población o universo. Este alcance es consecuencia de los estudios exploratorios. Acá se resalta una comprensión previa del campo de estudio, o sea, vamos a medir mediante cuestionarios a estudiantes y así analizar los componentes de las variables a partir de los resultados. Las limitaciones, la falta de conocimiento en el manejo de la tecnología y el escaso acceso a los recursos didácticos y pedagógicos, los recursos económicos aplicados sin equidad, consecuencia de políticas gubernamentales, falta de infraestructura tecnológica. El muestreo se limitará al número de comunidades rurales, repercutiendo el resultado final. Diseño de la investigación. En este proyecto abordaremos el enfoque mixto. Este enfoque es el resultado de la implementación de los dos paradigmas, cuantitativo y cualitativo. En el enfoque cuantitativo, este criterio de intervención del investigador nos lleva al tipo no experimental. Las variables las estudiaremos tal como ocurren naturalmente en su entorno. No se implementará tratamiento por parte del investigador. En el análisis del criterio de tiempo, se implementará el estudio transversal, debido a que se examinará a un grupo de sujetos en un momento determinado y no se harán mediciones repetidas, es decir, se tomarán los datos una sola vez y los resultados obtenidos serán válidos para explicar el estado de la situación en ese momento específico. A este diseño de investigación también se adapta el estudio de caso. Según Gupta y Awasthi en su obra en 2015, afirman que en un estudio de caso se investiga a una sola persona, programa, evento, proceso, institución, organización, grupo social o fenómeno dentro de un marco de tiempo específico, utilizando una combinación de instrumentos apropiados para la recolección de datos. El estudio de caso refiere a una zona rural donde se investiga la brecha digital a estudiantes. En el diseño no experimental, el investigador no manipula variables y en el diseño transversal los datos se recopilan en un momento determinado. Estas características son complementarias y no excluyentes. En la recolección de la información, sus técnicas y los instrumentos, este fenómeno de la brecha digital en estudiantes de telebachillerato comunitario en zonas rurales, utilizaremos instrumentos como la encuesta y entrevista semi-estructurada dirigida a estudiantes, docentes y padres o tutores. La encuesta como instrumento se va a dirigir a estudiantes y padres de familia o tutor con el propósito de obtener datos cuantificables sobre el acceso a Internet, uso y frecuencia de dispositivos tecnológicos y cómo se percibe el impacto educativo. En la entrevista semiestructurada, dirigido a docentes, con la finalidad de conocer las barreras tecnológicas, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y cómo se percibe la brecha digital, además de propuestas para mejorar. También se realiza observación personal directa en las instituciones educativas con el fin de registrar las condiciones reales de infraestructura tecnológica, conectividad y uso de herramientas digitales. A continuación presento 3 cuestionarios basados en la escala de Likert, dirigido a los sujetos de investigación de este proyecto de titulación. En este cuestionario tenemos las 5 posibles respuestas numeradas de la 1 a la 5. Este cuestionario es para los estudiantes. A continuación, este cuestionario es para los docentes y este cuestionario, el tercero, es para padres o tutores. En los análisis e interpretación de la información, técnicas e instrumentos, una vez recopilados los datos a través de los instrumentos seleccionados, se analizarán utilizando procedimientos que brinden la información necesaria para responder las preguntas e hipótesis de investigación. La técnica propuesta para realizar el análisis e interpretación de la información se hará por el procedimiento de muestreo no probabilístico.
También se realizará a sujetos voluntarios, es decir, sujetos que quieren y pueden participar. De esta forma, la muestra, como consecuencia lógica, cumplirá con los objetivos propuestos y el diseño de la investigación. Los sujetos de estudio. De acuerdo con Bernal, en su obra en 2016, los sujetos de estudio son aquellas personas, grupos, organizaciones o entidades en las que se analizarán las variables que forman parte del estudio, es decir, sujetos en los que se realizará la observación o medición de las variables. En este trabajo recepcional, los sujetos de estudio son los estudiantes que cursen actualmente el nivel de telebachillerato comunitario en comunidades rurales, docentes y padres de familia que se encuentren vinculados directamente al proceso educativo de estos estudiantes. Aquí se aplican criterios de inclusión. Se precisan para los estudiantes que actualmente cursen el nivel telebachillerato, que residan en zonas rurales con limitado o nulo acceso a Internet y las tecnologías de la información y comunicación, que tengan voluntad a participar en entrevistas y cuestionarios, y aquellos docentes y padres de familia que se encuentren ligados en el proceso educativo de los estudiantes. En cuanto a los criterios de exclusión, aplican para los estudiantes que residan en zonas urbanas, que se encuentren inscritos en algún telebachillerato o que cuenten con acceso constante a servicios de conectividad y recursos de las TIC, y también para aquellos sujetos que no otorguen consentimiento para participar en el estudio. En cuanto a la población o universo, Bruce, Pope y Stanley Strick, en su obra en 2018, definen la población como el grupo de sujetos que comparten características de interés para el investigador y a quienes se desea aplicar los resultados del estudio. Para poder establecer la población, es necesario tener en claro cuáles son las variables que deseamos medir. Para poder determinar la población es fundamental conocer los criterios de inclusión y exclusión requeridos para la participación de un sujeto, mismos que se encuentran descritos en el apartado de sujetos de estudio descritos anteriormente. La población o universo para nuestra investigación son 300 estudiantes, 18 docentes y 280 padres o tutores, derivados de 6 telebachilleratos comunitarios en comunidades rurales de la región 4 frailesca del municipio de Villaflores del estado de Chiapas, que se encuentran vinculados en el proceso educativo de los estudiantes motivo del proyecto de investigación. En el muestreo o censo, para este proceso se aplicará el instrumento de investigación a un grupo representativo de la población o universo. Para determinar la muestra, en este proyecto de estudio mixto, el análisis del muestreo desde el paradigma cuantitativo se realiza un muestreo no probabilístico, tomando en cuenta el muestreo por conveniencia. En este muestreo se eligen a los sujetos de forma accidental, es decir, que se encuentren en un momento o lugar determinado. La muestra estimada se realizará a aproximadamente 30 estudiantes de telebachilleratos comunitarios, o sea, el 10% de la población o universo total, a aproximadamente 10 docentes, que significa el 55.5% de la población o universo total, y a aproximadamente 30 padres de familia o tutores, que representa el 10.7% de la población o universo total. En cuanto a las variables y o categorías de la investigación, la variable independiente es el nivel de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. La variable dependiente es el impacto educativo de estudiantes de telebachillerato comunitario, y una variable tercera, la interviniente, que es la infraestructura tecnológica disponible en la comunidad e institución educativa. La definición de las variables, tomando en consideración la definición conceptual y operacional de las variables, es hablar de las explicaciones teóricas y mediciones. Por principio, todo proyecto de investigación es requisito establecer claramente cuál es el concepto de las variables que intervienen en dicho estudio. En cuanto a la definición conceptual, de acuerdo con Goff y Craig, en su obra del 2019, una definición conceptual proporciona el significado teórico
de una variable y a menudo se deriva de la definición teórica de un concepto relacionado. La importancia de establecer una definición conceptual de las variables es para brindar la posibilidad de homogeneizar y clarificar su significado en la investigación. La definición operacional se deriva de un concepto, de un conjunto de procedimientos que realiza un investigador para recibir impresiones sensoriales que indican la existencia o grado de existencia de una variable. Se desarrolla para que una variable pueda ser medida o manipulada en una situación concreta. El conocimiento obtenido al estudiarla aumenta la comprensión del concepto teórico que representa. En otras palabras, una definición operativa es el procedimiento que se lleva a cabo para medir o registrar una variable. Para este estudio de investigación procede de la siguiente manera: levantamiento primario de información mediante encuestas. Aquí tenemos el tipo de variables dependientes, el nombre de la variable y las definiciones conceptuales y operativas de las variables dependientes, independientes e intervinientes. En el capítulo 4, análisis e interpretación de resultados. Aplicación de instrumentos. La aplicación de los instrumentos se realizó en la semana 3 y 4 de abril y la semana 1 de mayo del año 2025, mediante la validez de juicio, bajo el siguiente procedimiento. El cuestionario. Se aplicó una muestra de 30 estudiantes y 30 padres o tutores seleccionados de manera intencional de los 3 telebachilleratos comunitarios en la región 4 Frailesca. Entrevista semiestructurada. Se dirigieron 10 entrevistas a docentes ubicados en 4 telebachilleratos comunitarios, a 2 docentes en 2 planteles y a 3 docentes en 2 planteles. Lo anterior fue seleccionado por disponibilidad y participación activa escolar, la cual fue supervisada por el investigador y el apoyo de los directores y docentes de los planteles. En cuanto al análisis y hallazgo, se va a describir el análisis realizado de acuerdo a los instrumentos aplicados, tomando en consideración que el proyecto de investigación es mixto. En cuanto a análisis cuantitativos, basados en los cuestionarios aplicados, resulta que el 78% de los estudiantes no cuenta con conexión a Internet en casa. El 52% dijo utilizar el celular como único medio para tareas escolares, con saldo limitado y señal inestable. El 85% expresa que la falta de conectividad ha afectado negativamente su aprendizaje. El 20% ha tenido capacitación básica en el uso de plataformas digitales. En cuanto a los análisis cualitativos, los docentes señalaron que las clases virtuales o apoyadas en tecnología no han sido viables y que el rezago es más evidente en asignaturas como matemáticas y ciencias. Los padres de familia expresaron frustración al no poder apoyar a sus hijos por desconocimiento del uso de herramientas digitales. Se identifica la falta de seguimiento real a programas gubernamentales como Internet para Todos, entre otros más ya expuestos. Los principales hallazgos identificados partiendo del análisis de los instrumentos se reflejan una marcada desigualdad en el acceso a dispositivos e Internet, no cuentan con Internet en casa y algunos dependen de datos móviles con una señal inestable. Los padres o tutores no pueden costear un dispositivo tecnológico. Los docentes usan recursos personales como teléfono móvil o laptops propias, aunque no es suficiente. Apoyan a ciertos estudiantes que no cuentan con dispositivos o acceso de conectividad en casa. Se observa una relación entre la conectividad y calificaciones. Es baja. Hay asignaturas que requieren investigación y uso de una plataforma digital. Los docentes manifiestan que los alumnos entregan tareas incompletas o fuera de tiempo. No todos los estudiantes tienen habilidad en el uso de las TIC. Se dificulta el uso de las herramientas básicas y se limita el acompañamiento escolar en casa. Los docentes desconocen no tener los suficientes conocimientos en el manejo de las tecnologías digitales por el perfil profesional. En las conclusiones,
El presente proyecto permitió evidenciar que la brecha digital en comunidades rurales en México, específicamente en estudiantes del nivel telebachillerato comunitario en la región 4 frailesca de Villaflores, Chiapas, representa un obstáculo estructural que limita seriamente el derecho a una educación equitativa, de calidad e inclusiva. A partir del análisis mixto aplicado a estudiantes, docentes y padres o tutores, se constató que el limitado o nulo acceso a Internet, la carencia de dispositivos tecnológicos y la escasa infraestructura digital son factores determinantes que afectan negativamente el rendimiento académico y las oportunidades de aprendizaje. Los hallazgos revelan que el 78% de los estudiantes no cuenta con conexión a Internet en casa y que el uso del celular con saldo limitado es el principal medio de acceso educativo, mientras que un 85% manifestó que esta situación ha impactado de forma directa en su aprendizaje. Además, tanto docentes como padres manifiestan dificultades en el uso y acompañamiento de herramientas digitales. A pesar de las políticas públicas implementadas como Internet para Todos, Conectividad para el Bienestar y el programa de cobertura social, la falta de cobertura real y de seguimiento efectivo ha limitado su impacto en zonas marginadas. El proyecto evidencia que no basta con diseñar programas de conectividad, es indispensable garantizar condiciones de acceso, formación digital y equipamiento adecuado, tanto para estudiantes como para docentes. La brecha digital no solo es un problema de acceso tecnológico, sino un fenómeno con diversos factores que reflejan desigualdades económicas, sociales y educativas. Superarla requiere de una visión integral que articule políticas públicas sostenibles, inversión estratégica en infraestructura digital, rural, capacitación docente y participación comunitaria. Solo así se podrá garantizar el derecho pleno a una educación inclusiva y pertinente para los estudiantes de telebachillerato comunitario. En cuanto a las sugerencias, las recomendaciones y propuestas, lo expuesto en este punto se encuentra en referencia con el enfoque de la investigación mixta, lo cual responde a los hallazgos encontrados y que permiten una intervención con aspectos educativos, sociales y políticos. En atención a lo anterior, sugiero fortalecer la formación docente en competencias digitales, diseñar programas de capacitación continua en el uso de las TIC, herramientas digitales educativas que se adapten a zonas rurales, implementar algunas asignaturas de informática, monitorear y documentar el debido cumplimiento con las autoridades locales de los programas gubernamentales, formar un comité o equipo interdisciplinario para organizar, gestionar y, en su caso, mantenimiento a los pocos recursos tecnológicos disponibles, promover espacios en la comunidad para instalar puntos de acceso digital administrados por la misma comunidad, realizar visitas para concientizar y que las instituciones gubernamentales de los tres niveles y población solvente donde done dispositivos tecnológicos a la comunidad, visitar a proveedores de Internet para generar paquetes educativos gratuitos o con una aportación significativa para zonas de alta marginación. Las fuentes consultadas nos vimos con autores como Bora, Braus, Metodowski, Schermex, entre otros, son autores y obras muy reconocidas en cuanto a lo que se refiere a la metodología de investigación. Para finalizar, en este trabajo de tesis me conduje basado en los elementos y orden de las instrucciones considerados por los lineamientos de la universidad y las sugerencias de la docente de la asignatura. Si queremos un futuro con igualdad de oportunidades, debemos garantizar el acceso a la tecnología para todos los estudiantes sin importar dónde vivan. Elegí este tema porque consideré factores importantes. Menciono, la brecha digital es un problema que afecta directamente el acceso a la educación en comunidades rurales donde la infraestructura tecnológica es limitada. Con el avance de la educación en línea y el uso de tecnologías,
Aquellos sin acceso adecuado a Internet o dispositivos tecnológicos pueden quedar rezagados en comparación con otros estudiantes. Tengo un interés particular en la educación rural, la inclusión digital y la equidad educativa. Esto es lo que me llevó a exponer y explorar este tema. Finalizo. Estoy seguro que la investigación contribuye a la equidad educativa y al derecho de todos los estudiantes a una educación de calidad. No podemos permitir que el lugar de nacimiento determine el acceso a la educación. La tecnología debe ser un derecho, no un privilegio. Mil gracias por la atención. Sus amigos, Ángel de Jesús Flores Chávez.